Hi. My name's Demi. Hi. I was depressed at a very, very young age. Fascinated with death. Wondering what it would be like to have a funeral. I literally didn't know why they were being so mean to me. And they would just say, well, you're fat. And then a few months later, I developed an eating disorder. Hey, guys. My first time doing Cook, I was 17, working on Disney Channel, and I was with a couple friends. You're 16. Where does your inspiration come from? Believe it or not, being 16, I've been through a lot, so... Come on, how much heartbreak can you have at 16? A lot. Do you remember the first time that you cut yourself? I was 11. What did you feel from it? It was a way of expressing my own shame of myself on my own body. I've been thinking about the now. Demi Lovato. Demi Lovato. Por americana Demi Lovato. Superstar Demi Lovato. TMZ reports that the singer was rushed to the hospital. Law enforcement is stating that she overdosed. The 25-year-old singer was transported from her Hollywood Hills home this morning. Paramedics reportedly found her unconscious. Because I'm not in that place anymore. Like, I'm not in a bad place in my life where I need to write these really intense emotional songs. I'm happy and I'm in love, and it's not that deep anymore. Todos somos conscientes que hay sonrisas que engañan, que ocultan tormentas capaces de arrastrar con todo. Y hay vidas que desde fuera parecen escritas para el éxito absoluto, hasta que la realidad revela el verdadero guión. Y en la historia reciente de la cultura pop, pocos nombres brillaron tanto como el de Demi Lovato. Una niña con una voz que erizaba la piel, un carisma imposible de ignorar y una determinación tan grande como sus sueños. Por lo que entonces todo parecía conducir al éxito, y así fue. Pero la misma industria que la elevó estuvo también a punto de destruirla. Desde siempre nos han dicho que el brillo de una estrella es mucho más intenso justo antes de apagarse. Y en el mundo del espectáculo, esa luz puede ser tan cegadora que confunde a todos, al público, a los medios e incluso a la propia estrella. Y pocas historias lo han demostrado con tanta crudeza como la de Demi Lovato. Y es que antes de los titulares sobre recaídas, sobredosis, antes de declararse no binaria, antes de las rupturas públicas y las confesiones que estremecieron a millones, hubo una niña que soñaba con cantar sin imaginar que su talento sería a su vez su pasaporte y su condena. Demi creció entre dos mundos, uno marcado por el divorcio de sus padres y otro en el que su voz, demasiado grande para su pequeño cuerpo, detenía conversaciones y arrancaba todo tipo de aplausos. Y esa misma voz fue la que la llevó con tan solo 7 años a la pantalla violeta de Barney and Friends, junto a otra niña que, sin siquiera imaginarlo, pronto se convertiría en su mejor amiga en la fama, Selena Gómez, quienes entre sets de grabaciones y canciones infantiles aprendieron la primera regla del show: el espectáculo no espera aunque sea solo una niña. Y ahí podríamos decir que el ascenso fue casi meteórico, ya que poco tiempo después Disney Channel la convirtió en una de sus joyas más preciadas. Pues como todos sabemos, Camp Rock no fue solo un éxito, fue un fenómeno global. Los Jonas Brothers, las giras mundiales, discos en las listas más altas y en el centro de todo, Demi, interpretando a la perfección el papel de la chica fuerte y sonriente que todos querían ver. Pero lo que la cámara mostraba era solo una parte de la historia, pues tras bambalinas lidiaba con comentarios crueles sobre su cuerpo, jornadas extenuantes y una presión invisible, sostener sobre sus hombros las expectativas de millones. Y así comenzaron en silencio las batallas que la marcarían para siempre: trastornos alimenticios, autolesiones y abuso de sustancias, todo aún siendo menor de edad. Y es que podemos decir que Hollywood en efecto la moldeó para brillar, pero también la empujó al borde del abismo, pues mientras más alto subía, más profundo se volvía ese vacío bajo sus pies. Aún así, durante años mantuvo el equilibrio. Éxitos como Skyscraper, Heart Attack o Neon Lights sonaban en todas partes, convirtiéndola en un símbolo de superación, pero lo que no sabíamos es que detrás de ella la tormenta nunca cesó, pues en 2018 su cuerpo dijo basta gracias a una sobredosis que casi le cuesta
respuesta a la vida. Y por primera vez, el mundo por fin vio la sombra que se escondía tras el brillo. Luego de esto, siguieron la rehabilitación, la terapia y la aparente estabilidad. Pero esas promesas, como todos sabemos, se rompieron pronto. Pues Demi entendió a golpes que la sanación no es un espectáculo y que la paz no se compra con un anillo. Sin embargo, hoy, en pleno 2025, podemos decir que Demi Lovato es otra. La voz sigue intacta, poderosa y reconocible, pero ahora está acompañada de algo que nunca antes había tenido. Calma, está casada, centrada, más saludable que nunca, y ahora, a punto de iniciar un nuevo capítulo artístico, ha encontrado la luz que buscó durante años, aunque el precio fue altísimo. Esta no es solo la historia de otra estrella infantil que sobrevivió a Hollywood. Es la historia de una niña que tuvo que perderlo casi todo para salvarse. Una historia que empieza con una sonrisa y nos llevará a los rincones más oscuros detrás de ella. Pero como siempre, antes de continuar, recuerden que si mis videos les gustan o de una u otra forma los hace reflexionar o los entretiene, es muy valioso y muy importante para mí si le pueden dar like por allá abajo, pueden comentar cualquier cosa o incluso suscribirse. Así que de verdad yo se los agradecería muchísimo. Demi Lovato vino al mundo el 20 de agosto de 1992 en Albuquerque, Nuevo México, en un hogar donde el arte y el caos aprendieron a convivir. Su madre, Diana de la Garza, había sido animadora de los Dallas Cowboys y cantante country. Su padre trabajaba como ingeniero, pero encontraba en la guitarra y en el canto una nueva vía de escape. En esa casa, la música no era un pasatiempo, era un idioma compartido. Podríamos decir que un refugio en días buenos y malos. Pero junto a esa herencia artística llegó pronto la primera fractura. Cuando Demi apenas aprendía a hablar, sus padres se separaron. Tenía solo 2 años cuando Patrick se marchó, por lo que la relación padre e hija quedó marcada por la distancia física y emocional. Los silencios se volvieron más frecuentes que las palabras, y para una niña tan pequeña, lamentablemente, la ausencia se convirtió en una presencia constante. Criada por su madre junto a su hermana mayor Dallas, Demi creció en un hogar donde las cuentas siempre cerraban con dificultad. No fue una infancia de pobreza absoluta, pero sí de limitaciones. Sin embargo, a pesar de todo, había algo que nunca faltaba: momentos frente al espejo, cepillos como micrófonos, improvisadas funciones familiares y un piano que desde los 5 años comenzó a dominar con sorprendente destreza. A los 7 ya tocaba la guitarra, por lo que su madre veía en ella algo que no era común, un talento que si se cultivaba podía cambiarlo todo. Y precisamente a los 7 años ese refugio se convirtió en un trampolín. El día de la audición de Barney and Friends, una fila interminable de niños esperaban su turno. Algunos cantaban bajito para sí mismos, otros por el contrario repasaban diálogos, mientras que Demi, con el cabello cuidadosamente peinado y la guitarra sobre el hombro, parecía pequeña, hasta que empezó a cantar. Eso fue más que suficiente para abrirle las puertas de un set que ante sus ojos parecía un mundo de fantasía. Paredes violetas, peluches gigantes y luces brillantes. Y fue allí, en ese mismo lugar, que conoció a una pequeña niña llamada Selena Gómez. Nadie podía imaginarlo, pero esa amistad sería una de las más duraderas y complicadas de toda su vida. Por cierto, si les interesa o quieren que les haga un video contándoles exactamente qué fue lo que sucedió entre Demi y Selena y por qué ya no son amigas, háganmelo saber en la parte de los comentarios o denle like por allá abajo. El caso es que durante años Demi y Selena compartieron sets, ensayos y horas interminables de grabaciones. Desde fuera, para todos nosotros, aun siendo muy pequeños, era un trabajo soñado, pero desde dentro era un trabajo con horarios estrictos, repeticiones agotadoras y la presión de estar siempre perfecta, siempre sonriente. Por lo que entonces el tiempo para ser niñas se reducía a breves momentos entre grabaciones. Pero bueno, en 2004 la etapa de Barney and Friends terminó para Demi. Tenía tan solo 12 años y se enfrentaba a un dilema que suele hundir a muchas estrellas infantiles: ¿cómo continuar cuando tu primer papel fue tan grande y desaparece? Muchas, como lo hemos visto a lo largo de los años, se desvanecen, pero ella no estaba dispuesta. Siguió audicionando, participó en concursos de talento y aceptó pequeños papeles en series como Prison Break y Just Jordan. Cada escenario, cada cámara, cada audición era un paso más hacia un objetivo que para ella nunca fue un simple sueño, era una necesidad. Sin embargo, durante esos años, Demi comenzó a internalizar una ecuación bastante peligrosa. Cuanto más trabajaba, más destacaba, más recibía atención, afecto y aprobación. Y para una niña que había crecido sintiéndose incompleta por la ausencia paterna, esa validación era combustible, pero también una adicción en potencia. Para aquel entonces, como ya lo mencioné, el capítulo de Barney había
había terminado, pero la gran maquinaria de la fama ya estaba calibrando su radar hacia ella. A mediados de los 2000, Disney Channel comenzaba a vivir su época dorada, donde nacieron varias de las series y películas más icónicas de toda la franquicia: Hannah Montana, High School Musical o Zack y Cody, Gemelos en Acción. Básicamente era una fábrica de ídolos adolescentes con un alcance global sin precedentes. Y Demi, con su talento vocal, su disciplina y una sonrisa capaz de conquistar la cámara, era la pieza perfecta para esa maquinaria. Así que lo que para otros niños era un simple juego, para Demi esta era la introducción real al mundo del entretenimiento. Un mundo que no tiene botón de apagado y que una vez se atrapa, nunca te suelta. Ahora bien, en 2007, Disney Channel era el canal que dictaba las tendencias para millones de adolescentes alrededor del mundo. Hannah Montana dominaba la música y la televisión. Los hechiceros de Waverly Place y Zack y Cody duplicaban audiencias. Y la franquicia de High School Musical había demostrado que una franquicia hecha para televisión podía generar giras internacionales, discos multiplatino y una legión de fans sin precedentes. Por lo que entonces entrar a Disney no solo era conseguir un trabajo, era ser parte de una maquinaria global capaz de transformar a cualquier desconocido en un fenómeno de masas en cuestión de semanas. Sin embargo, para Demi Lovato, ese lugar no llegó por casualidad. Pues como ya lo mencioné hace un momento, atrás quedaban años de audiciones fallidas, pequeños papeles en series, audiciones en concursos locales y una determinación alimentada por algo mucho más grande que la ambición: la certeza de que su talento era su pasaporte para dejar atrás una infancia marcada por la inestabilidad. Y fue así como a los 15 años que apareció el papel que cambiaría el rumbo de su carrera y de su vida para siempre: interpretar a Michi Torres en Camp Rock, una producción original de Disney Channel que la colocaría frente a frente con los Jonas Brothers, la cual no era una banda cualquiera, era la boy band más importante de Estados Unidos en ese momento. Y es que si lo piensan, la fórmula era prácticamente perfecta: una historia aspiracional, canciones pegadizas y un reparto que combinaba figuras consagradas con nuevos rostros que estaban listos para conquistar a una nueva audiencia. Sin embargo, el rodaje fue todo menos sencillo. Demi debía actuar, cantar en vivo, grabar en estudios, aprender coreografías y adaptarse a jornadas de hasta 12 o 14 horas continuas. Aunque sorprendentemente nada de eso parecía intimidarla, dado que en el set su potencia vocal y su capacidad de transmitir emoción la diferenciaban incluso de otras estrellas Disney ya consagradas. Y es que solo para que logren dimensionarlo, cuando Camp Rock se estrenó en 2008, más de 8.9 millones de personas sintonizaron su debut solo en Estados Unidos, haciendo que canciones como This Is Me o We Rock escalaran rápidamente en iTunes. Y por ende, la voz rasgada y poderosa de Demi se convirtió en su sello más característico. Así que en cuestión de días dejó de ser solo una adolescente con aspiraciones y se convirtió en un hombre reconocido en varios continentes. Por lo que Disney, obviamente consciente de que tenía entre sus manos a su próxima gran estrella, no tardó en capitalizar el éxito, haciendo que en 2009 le dieran su primera serie, Sonny with a Change, o Sonny entre estrellas. La trama seguía a Sonny Monroe, una chica común que entraba a un programa de sketches, donde también debía lidiar con la fama y las rivalidades internas. Una ficción que irónicamente se parecía mucho a su nueva realidad. Sonny no fue solo emitida en más de 40 países, que eso ya es muy sorprendente, sino que logró consolidar a Demi como un icono juvenil de alcance global, mientras que en paralelo su carrera musical crecía a velocidad de vértigo. Tras su debut con Don't Forget en 2008, producido junto a los Jonas Brothers, lanzó Here We Go Again en 2009, que debutó directamente en el puesto número 1 del Billboard 200 con más de 108,000 copias vendidas en su primera semana. Con tan solo 17 años, Demi había logrado lo que muy pocos artistas adultos logran en toda su trayectoria: un álbum número 1, giras internacionales y un contrato televisivo estelar. Pero como era de esperarse, toda esa fantasía y todo ese brillo tenían un costo. El calendario era inhumano: grabaciones, entrevistas, giras, ruedas de prensa y eventos promocionales. Todo esto sin una sola pausa para su vida personal. Así que en 2009, durante la gira de Camp Rock 2, comenzaron a circular rumores sobre cambios drásticos en su peso, por lo que los comentarios crueles en redes y en foros no tardaron en llegar. Y en lugar de protegerla, la industria reforzaba la exigencia de mantener una imagen perfecta para la cámara. Fue así entonces cuando Demi comenzó a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Eventualmente, su relación con la comida se volvió estricta y obsesiva, alimentada por la comparación constante con otras estrellas Disney y por una presión estética que no permitía imperfecciones. Y casi al mismo tiempo comenzó a experimentar con el alcohol y las drogas, una vía de escape ante un estrés que no tenía salida. Y como si eso ya no fuera suficiente, paralelo a eso, comenzó a
Eran heridas en sus muñecas que ocultaba con mangas largas y respuestas rápidas en entrevistas. No sé si lo recuerden, pero fueron unas fotos suyas en una alfombra roja o una cosa por el estilo. Para mí en ese entonces, como con 8 o 7 años, fue demasiado impresionante y más viniendo de ella. El caso es que nadie puede imaginarlo, mucho menos para los fans, porque para ellos ella era la chica sonriente que todo el tiempo cantaba canciones de superación, canciones que les daban fuerza y los hacían sentirse capaces de todo. Y así, mientras millones de adolescentes en todo el mundo la veían como un modelo a seguir, Demi aprendía la lección que jamás había aprendido. En Hollywood no importa cómo estás, sino cómo luces que estás. Y su historia, al menos para mí, es demasiado loca e interesante porque en menos de 3 años había pasado a audicionar en diferentes proyectos sin tener mucho éxito a convertirse en una de las figuras más influyentes del entretenimiento juvenil. Pero ese ascenso meteórico había acumulado un precio que pronto comenzaría a cobrarse. Y es que, a ver, para el mundo, Demi Lovato lo tenía todo. Protagonista de su propia serie, discos en los primeros puestos de Billboard, giras internacionales con estadios llenos y sobre todo una legión de fans que la adoraban. Por lo que ante los ojos del público era la historia perfecta. Una chica con talento y carisma que alcanzaba la cima a una edad en la que la mayoría aún estaban en la escuela. Pero lo que no se veía y lo que la industria no quiso mostrar era que ese sueño también era una especie de cárcel. Pero no cualquier cárcel, una prisión dorada. Reluciente por fuera, pero con barrotes invisibles que cada día la apretaban un poco más. Creo que todos sabían esto, pero Disney operaba con un código no escrito pero inflexible. Cero polémicas públicas, ninguna referencia a sexo, droga, alcohol, pero sobre todo tener una imagen limpia, siempre estar sonrientes y ser ejemplares las 24 horas del día. Así que este contrato táctico venía con un control absoluto. Cómo debía posar en las fotos, qué podía o no publicar en redes, incluso qué preguntas le salían en las entrevistas y cuáles eran las respuestas correctas. En pocas palabras, todo estaba protegido al milímetro para proteger la marca. Pero para un adolescente de 16 o 17 años, eso significaba perder algo fundamental, la libertad de ser ella misma. Lo que hacía esa prisión aún más asfixiante es que no solo estaba custodiada por ejecutivos y managers, sino por las expectativas de millones de personas que los veían como modelos a seguir. Demi sentía el peso de representar la versión más perfecta de sí misma, pero lo que no sabíamos es que esa misma imagen impecable le estaba costando la salud física y mental. El quiebre llegó en 2010 durante la gira mundial de Camp Rock 2 de Final Jump, en la cual el calendario era extenuante. Vuelos diarios, ensayos, entrevistas, grabaciones y todo bajo la exigencia de estar siempre radiante, hasta que llegó la gira por Sudamérica. Después de semanas de tensión, creciente consumo de drogas y alcohol y roces con el equipo, todo explotó. El 30 de octubre, en un vuelo privado rumbo a Lima, Perú, Demi golpeó en el rostro a una de sus ex bailarinas, Alice Welch. Como era de esperarse, el altercado fue una noticia internacional, por lo que eventualmente y sin esperar nada de tiempo, Disney tuvo que tomar medidas. Así que pocos días después, Demi abandonó la gira y se internó en rehabilitación por primera vez cuando tan solo tenía 18 años. Lamentablemente, el diagnóstico fue devastador: trastorno bipolar, depresión severa, trastorno alimenticio y abuso de sustancias. En sus propias palabras, había comenzado a consumir cocaína a los 17, incluso durante el rodaje de Sony Entre Estrellas. Y todo esto fue tan pero tan grave que llegó al punto de llevar en aviones y consumirlas en los baños de las giras, mientras se convencía a sí misma que nadie la descubriría. Y aunque podríamos pensar lo contrario, a pesar de la gravedad, la maquinaria no se detuvo. Sus programas siguieron al aire, su música continuó vendiéndose y su imagen, a pesar de todo, siguió explotándose comercialmente. Para ese momento, el mensaje implícito era más que claro. Lo importante no era que Demi estuviera bien, sino que el negocio siguiera funcionando. Después de todo, en 2011, tras meses de tratamiento, Demi salió a rehabilitación y comenzó a hablar públicamente de sus problemas. En efecto, fue aplaudida por su valentía, pero la mayoría lamentablemente no había entendido lo esencial. No estaba curada, apenas había dado el primer paso. La prisión dorada seguía ahí, pero ahora los barrotes eran invisibles y más peligrosos. A diferencia de lo que muchos podríamos imaginar, salir de Disney no fue el fin de la prisión para Demi. Fue más bien un cambio de escenario con las mismas cadenas invisibles. En 2011 y con 19 años dejó Sony with a Change y por ende el personaje juvenil que había interpretado durante años. Ahora quería presentarse al mundo como una artista más madura, completamente decidida a tomar el control de su carrera y su voz, por lo que ese mismo año lanza Unbroken, un álbum que buscaba romper con su imagen infantil y buscar un sonido más adulto, el cual contenía colaboraciones con grandes artistas de renombre como Missy Elliott, Timbaland y Jason Derulo. Sin embargo, en medio de todas las canciones hubo una que destacaba el medio de todas, Skyscraper, por lo que inmediatamente su letra cruda y
desgarradora se convirtió en un himno de resiliencia, la cual alcanzó el puesto número 10 en el Billboard Hot 100 y vendió más de 2 millones de unidades en el país. Podríamos decir que para el público Skyscraper era la prueba definitiva de que Demi había superado sus problemas, pero lastimosamente para ella eran apenas una declaración de intenciones, más no una garantía, pues en entrevistas posteriores confesó que incluso después de rehabilitación siguió consumiendo drogas y alcohol durante meses, viviendo periodos de sobriedad tan breves que apenas si le alcanzaban para cumplir con sus compromisos. Sin embargo, ese año también fue muy importante, porque decidió marcar físicamente su compromiso con la recuperación al tatuarse Stay Strong, para cubrir las cicatrices de sus autolesiones y recordarse cada vez que miraba sus manos que seguir viva era una victoria. Y como era de esperarse, el tatuaje no tardó en convertirse en un símbolo para sus fans y cientos de personas que la seguían por todo el mundo. Y como si toda esa turbulencia en su vida personal ya no fuera suficiente, casi al mismo tiempo estaba viviendo una relación que tiempo después dio mucho de qué hablar, porque en efecto fue ese el momento en el que conoció a Wilmer Valderrama, un hombre 12 años mayor que ella. Demi tenía 17 años cuando se conocieron, y aunque ambos afirmaron que no comenzaron a salir oficialmente hasta que ella cumplió 18, ella misma ha reconocido que su atracción comenzó mucho antes. La relación duró poco más de 6 años, la cual fue intermitente pero muy intensa, y me atrevería a decir que fue una de las más significativas y controversiales de toda su vida, ya que es más que claro que para Demi, Wilmer fue una figura de apoyo en esos momentos de oscuridad total, pero también un recordatorio de las complejas dinámicas de poder que había aprendido a normalizar desde muy joven. De cualquier forma, eso fue muy significativo porque en 2012 llevó su mensaje de superación a un siguiente nivel con el documental Demi Lovato Stay Strong, el cual básicamente mostraba su vida tras salir de rehabilitación, pero tampoco y de ninguna forma era un cuento de hadas, era más bien un retrato honesto, visitas a su ciudad natal, encuentro con fans, sesiones de terapia y momentos puros de vulnerabilidad que pocas estrellas pop se atrevían a mostrar. Ese mismo año también publicó un libro titulado Staying Strong 365 Days a Year, una recopilación de frases y reflexiones diarias. Y no, de ninguna manera era un manual de autoayuda, sino un recordatorio de que la fuerza no siempre significa estar bien, sino poder seguir adelante incluso en nuestros peores días. Lo más triste de todo es que ni el tatuaje, ni el documental, ni el libro pudieron blindarla de sí misma. La presión de las giras, promociones y los compromisos comerciales seguían sin dejar espacio para una recuperación real. En 2013, con el lanzamiento de Demi, su cuarto álbum volvió a conquistar las listas. Podemos decir que comercialmente estaba en la cima, pero en lo personal seguía cayendo. Pues durante el Neon Lights Tour en 2014, Demi implementó medidas bastante drásticas, como por ejemplo incluir reuniones de alcohólicos anónimos en el itinerario de cada ciudad. A veces asistía a ellas incluso antes de subir al escenario, combinando lágrimas con maquillaje y luces. Ese mismo año tomó fuerzas y habló con una crudeza inédita en entrevistas con ABC News y Access Hollywood, donde confesó haberse lesionado desde los 11 años y que los episodios más graves ocurrieron incluso después de su rehabilitación. Y quiero que entiendan que eso es demasiado importante porque era la primera vez que una estrella pop de esa magnitud exponía intentos de suicidio y autolesiones con ese nivel de honestidad. Pero bueno, en 2016, tras 6 años de una relación intermitente, Demi y Wilmer Valderrama anunciaron públicamente su ruptura. Y aunque en redes sociales ambos afirmaron que la ruptura había sido amistosa y respetuosa, para Demi ese era el final de una etapa que había marcado toda su vida adulta, pues a pesar de todo, él había sido un pilar constante en medio del caos, por lo que su ausencia, como era más que obvio, dejó un vacío emocional profundo, donde la soledad y la presión profesional comenzaron a abrir viejas grietas, lo cual nos demuestra una vez más por qué nunca deberíamos salir con alguien mucho mayor que nosotros, y menos aún en plena adolescencia. De hecho, ella misma compuso una canción donde exponía toda la dinámica de poder que él ejercía sobre ella durante esta época. Pero bueno, entre 2015 y 2016, con Confident y Tell Me You Love Me, Demi parecía haber encontrado un nuevo estado de empoderamiento artístico. Obtuvo nominaciones a los Grammy, se fue de gira y encabezó varios festivales. Pero en privado, las viejas adicciones nunca estaban lejos, por lo que en 2017, tras 6 años de supuesta sobriedad, volvió a consumir. En su documental Simple Complicated de 2017, ella reconoció que incluso durante la filmación ya estaba bebiendo y consumiendo drogas otra vez, por lo que esa confesión revelaba una verdad demasiado incómoda. Su lucha no era lineal y la recaída podía llegar en cualquier momento, y ese momento llegó en la madrugada del 24 de junio de 2018. Eran cerca de las 11:30 de la mañana cuando una llamada de emergencia salió de su casa de Hollywood Hills. Los paramédicos encontraron a Demi inconsciente, con una respiración débil y signos claros de sobredosis. Había ingerido oxicodona sin saber que estaba adulterada con fentanilo, una
droga 50 veces más potente que la heroína, por lo que de inmediato fue trasladada al Cedars-Sinai Medical Center, donde ingresó en estado crítico. Durante los días siguientes, los médicos lucharon por estabilizarla, mientras su familia y un pequeño círculo de amigos permanecieron junto a ella. Los informes médicos eran devastadores. Había sufrido 3 derrames cerebrales, un infarto y daños neurológicos que comprometieron su visión y su capacidad motriz. También perdió parte de la visión periférica y durante semanas no pudo conducir ni leer con normalidad. Y esto fue tan grave de verdad que los médicos días después aseguraron que estuvo a minutos de morir. Un margen tan estrecho que incluso hoy Demi reconoce que su supervivencia fue más cuestión de azar que de fuerza. Creo que muchos probablemente lo recuerdan, pero cuando la noticia salió a la luz, el mundo quedó en estado de shock, por lo que sus fans inmediatamente inundaron sus redes sociales con mensajes de apoyo. Y celebridades como Ariana Grande, Bruno Mars, Sam Smith y otra docena de colegas de la industria expresaron su solidaridad. Y es que solo para que dimensionen lo grave que fue este episodio en su vida, la mismísima Selena Gómez, con quien Demi llevaba años distanciada, acudió discretamente a visitarla al hospital en el que se encontraba internada. Y si bien aquella visita no borró las diferencias y no restauró su amistad, podemos decir que fue una muestra silenciosa de que a pesar del tiempo y la distancia, el vínculo que compartieron en su infancia todavía estaba allí. Pero lamentablemente junto al efecto llegó también la parte más oscura de la exposición mediática, y su vida privada quedó reducida a un simple espectáculo de morbo. Así que en agosto de 2018, apenas recuperada físicamente, Demi ingresó nuevamente a rehabilitación, canceló las giras, entrevistas y apariciones públicas previas. Durante meses desapareció por completo del radar mediático, concentrándose en lo que para ella era una recuperación lenta y dolorosa, priorizando su salud por encima de cualquier contrato o compromiso profesional. Y en su regreso, en una entrevista con CBS Sunday Morning, fue lo más brutalmente honesta que jamás ha sido, donde reveló lo siguiente: no sé si alguna vez me recuperé del todo, lo que sé es que cada día tengo que elegir seguir viva. Creo que después de tantos años podemos decir que esa frase no era un eslogan para inspirar, era la síntesis de todo lo que había vivido desde que se tatuó Stay Strong. Una vida en la que el triunfo musical estaba inevitablemente acompañado de una pregunta que nadie vio desde fuera: ¿lograré sostenerme sin volver a caer? Las cicatrices de 2018 había dejado cicatrices visibles e invisibles. Demi Lovato sobrevivió a minutos de la muerte, pero salió de aquella experiencia con la certeza de que su vida no podía continuar igual que antes. El público, por su parte, esperaba una versión renovada y curada de ella, pero la realidad era más compleja. Aún seguía caminando sobre terreno inestable, con la vulnerabilidad a flor de piel y una necesidad urgente de aferrarse a cualquier cosa que pareciera estabilidad. Sin embargo, en 2019, tras un año de estar fuera de los escenarios, Demi regresó con 2 actuaciones sumamente importantes. Cantó el himno nacional en el Super Bowl de ese año y presentó Anyone en los Grammy, una canción grabada 4 días antes de su sobredosis. Y aunque para ella de una u otra forma era una súplica de ayuda, lastimosamente gran parte del público la percibió simplemente como otra balada emotiva más. Como todos recordarán, pocos días después de esto, literalmente pocos días después, el mundo entero se paralizó con la pandemia del COVID-19. Y Demi, acostumbrada a un calendario saturado, se encontró sola, aislada y deprimida. Y fue justamente en ese contexto que conoció a Max Erich, actor y cantante. En marzo de 2020, todos los rumores de la pandemia, el romance fue tan rápido que parecía el guión de una película. A las pocas semanas ya se declaraban amor eterno en sus redes sociales, y todo el tiempo salían videos juntos y sesiones de fotos improvisadas. Y fue así como en julio, solo 4 días después de conocerse, que Max le propuso matrimonio en una playa en Malibú con un anillo de diamantes valorado en más de $500,000. Las imágenes del compromiso inundaron todos los portales de internet y las redes sociales. Demi abrazando a su prometido con lágrimas en los ojos y proclamando que estaba viviendo el mejor momento de su vida, aunque la realidad detrás de las fotos era otra. El confinamiento había intensificado la dependencia emocional. La relación, como muchas otras, creció de forma artificial. Sin embargo, en septiembre de 2020, tan solo 2 meses después del compromiso, todo se derrumbó. La ruptura fue abrupta, pública y completamente desagradable. Max todo el día acusaba y exponía a Demi en medios y en redes sociales, mientras que ella en un inicio solo optó por el silencio, aunque meses más tarde confesó que la separación la hizo sentirse perdida. El fin del compromiso coincidió con la preparación de uno de los proyectos más crudos de toda su carrera, el álbum Dancing with the Devil, y el documental Demi Lovato, Dancing with the Devil, estrenado en marzo de 2021. Demi no solo habló de la sobredosis de 2018, sino que reveló por primera vez por cuenta propia que la noche del incidente había consumido heroína adulterada y que el dealer que se la proporcionó abusó
de ella mientras se encontraba inconsciente. Confirmó también que sufrió 3 derrames cerebrales, un infarto y estuvo a punto de morir, contando la historia que en efecto ya había sido contada, solo que ahora a través de ella. Y si pensamos que eso ya era suficiente, el 19 de mayo de 2021, apenas 2 meses después de conmocionar al mundo con Dancing with the Devil, Demi volvió a sorprender al mundo. Ese día, en el primer episodio de su podcast 4D con Demi Lovato, anunció que se identificaba como persona no binaria y que adoptaría los pronombres they y them, lo cual no fue una revelación improvisada. De hecho, explicó que era el resultado de un proceso de autorreflexión y autodescubrimiento tras años de lucha interna. Sin embargo, por alguna razón, la noticia fue un terremoto mediático. Los titulares se multiplicaron en cuestión de horas y para algunos medios y fans fue un acto de valentía que inspiró a miles de personas no binarias alrededor del mundo. Mientras que para otros, sobre todo desde sectores más conservadores, fue blanco de cuestionamientos, burlas y ataques directos. En pocos días, Demi pasó de ser trending topic por su música a serlo por su identidad, enfrentando debates televisivos, entrevistas tensas y una avalancha de comentarios en redes que iban desde el apoyo incondicional hasta el odio más visceral. A nivel artístico, esta etapa fue una ruptura deliberada con el molde que la industria había construido alrededor de ella. Demi confesó que no quería seguir haciendo música para complacer a las radios y que había pasado demasiados años grabando canciones que no representaban quién era, solo para complacer a ejecutivos y audiencias masivas. Así que tomó la decisión de recuperar el control, por lo que entonces decidió hacerle un funeral a su música pop, asegurando que nunca volvería a ser lo que fue, mientras que su vida personal seguía siendo ciertamente igual de compleja que sus letras. Se peleaba todo el tiempo con personas en internet e incluso llegó a tener un enfrentamiento con una heladería de yogur por tener productos dietéticos. También fue este el momento en el que le cantó al fantasma de una mujer en uno de los episodios de su podcast. Y es que es demasiado extraño porque todo el tiempo explicaba que su identidad de género era fluida y que sus pronombres podían cambiar según cómo se sintiera. Y aunque profundamente personal, esa decisión revivó titulares y debates. Era un poco raro, la verdad, pero ni siquiera esa libertad le garantizaba paz. Sin embargo, esa etapa marcó un punto enorme de inflexión. La primera vez que, aunque la tormenta no hubiera cesado, Demi tomó el timón de su vida artística y personal sin pedir permiso. Para llegar aquí, Demi Lovato tuvo que atravesar más de 2 décadas de vértigo, de la euforia de los escenarios llenos a noches en las que apenas podía sostenerse en pie, de himno números 1 a días en los que levantarse de la cama parecía una hazaña. Y a mediados de 2023 ocurrió algo que no apareció en portadas ni titulares. Demi Lovato comenzó a reconstruir su vida. En silencio, justo allí, recuperó rutinas que la fama le había arrebatado: amaneceres sin prisa, cocinar, yoga, meditaciones y asistencia constante a terapia. También trató las secuelas de su sobredosis de 2018, en los problemas de visión, los daños neurológicos y los episodios de vértigo que aún la acompañaban. Y fue en ese entorno más estable que apareció Jordan Lutz, conocido como Jutz, a quien conoció en 2022 mientras él coescribía para Holy Fuck, y donde la conexión, después de todo, traspasó lo profesional, pues a diferencia de romances pasados, mantuvieron la relación privada durante meses. Y en agosto de 2023, Demi confirmó su compromiso con una imagen y un mensaje simple en su cuenta de Instagram. La propuesta fue más bien íntima con su familia más cercana y amigos. El anillo, un diamante ovalado de más de 4 quilates, el cual llevaba grabadas las iniciales de ambos. Y el 25 de mayo de 2025, Demi y Jutz se casaron en California en una ceremonia íntima junto a sus seres queridos y sus 3 perros, donde Vogue cubrió el evento en exclusiva, mostrando a Demi con un vestido de novia hecho a la medida por Vivienne Westwood. Todo esto sin acuerdos comerciales ni focos innecesarios, simplemente fue un día hecho a su medida, al cual Demi llamó el momento más pacífico y real de toda su vida en muchos años, confesando que por primera vez se sintió amada sin condiciones. En lo musical, esta etapa no significó alejarse, sino encontrarse con un nuevo sonido, ya que a inicios de agosto, como muchos podrán saberlo, lanzó Fast, el sencillo líder de su nueva era, con el que promete recuperar el sonido bailable y electrónico que durante años fue parte esencial de su identidad, marcando así su regreso definitivo al pop electrónico. Al final de cuentas, podemos decir que Demi ya no habla desde la herida abierta, habla desde la cicatriz. Reconoce que sus adicciones, su trastorno alimenticio y su salud mental no desaparecen, pero ahora cuenta con herramientas y un círculo mucho más sólido. Y aunque en efecto y por poco Hollywood casi la destruye, arrebatándole su infancia, moldeando su identidad para encajar en un papel que no era suyo y empujándola hacia excesos que casi le costaron la vida, contra todo pronóstico, Demi no solo sobrevivió, se reinventó. Y lo más importante es que su éxito ya no se mide en premios, listas de ventas o estadios agotados. Se mide en algo mucho más valioso: abrir los ojos cada mañana sin miedo al día que viene, mirar a la persona que ama y saber que por fin vive por sí misma. Porque en una industria que nunca deja de exigir, esa es quizá la victoria
más grande de todas. Yo solo le deseo toda la paz, el éxito y el amor del mundo entero. Pero ahora es su turno de que me hagan saber todos sus pensamientos al respecto. ¿Qué les parece Demi? ¿Conocían su historia? ¿Crecieron con ella? ¿Les gustaba Can Rock? ¿Les gusta su música? Cualquiera que sea sus comentarios o cualquier cosa que tengan en mente es demasiado valiosa y enriquece muchísimo la información de este video. Así que vayan a comentar lo que sea que opinen. Tampoco olviden que si les gustó este video le pueden dar like por allá abajo, eso es increíblemente valioso, así que capaz YouTube recomienda más este video y le podemos llegar a una audiencia mucho más grande. Tampoco olviden suscribirse, eso es increíblemente valiosísimo también. Ya sé que en todos los videos lo digo y no me voy a cansar de repetirlo, pero ya estamos tan cerca de llegar al millón que yo ni siquiera puedo creerlo. Así que si quieren ayudarme a alcanzar esta meta, vayan a suscribirse para llegar lo antes posible. Ahora sí, no siendo más, de verdad muchas gracias por ver este video, suscríbanse, síganme y yo los veo en la próxima. Bye.